Pero primero confirmamos que sí está. Alex, ¿te puede ver ahí? No. Sí, se puede ver, ¿no es cierto? Okay. Sí, ya estamos live. Ah, sí, okay. Live. Nuestro micrófono. Sí, pues. Aquí me parece que ya está en vivo. ¿Sí? Bueno, esperé yo igual quiero si podemos poner una micrófono. Entonces, ¿Quién de ustedes dos va a ser ya, el rompehielo? Ya. ¿Qué rompehielo? Bueno, necesitamos. Sí, sí se escucha. Bueno, les damos a todos y a todas la bienvenida a esta actividad del día de hoy. Estamos nuevamente retomando los conversatorios de libros de autores y autoras locales. El día de hoy tenemos la fortuna nuevamente de estar con Germán, que en el marco de esta convocatoria que estamos realizando, que es por la que estamos haciendo todas estas actividades, que es una convocatoria con el Ministerio de Cultura, básicamente es una beca para estrategias en red de diferentes pues organizaciones de aquí de la ciudad. En este caso estamos con Literarruta. La convocatoria fue presentada por Literarruta, Arte y Oromo, y pues es justamente en este marco que estamos haciendo las actividades. Y les presentamos pues a Germán, Alejandro, que es quien está en Literarruta, y hoy tenemos la fortuna de contar con otra presencia, que es Jonathan. Jonathan, además de estar el día de hoy con nosotros, Jonathan también hace parte del club de lectura que se está haciendo también en el marco de la misma convocatoria, y pues quiso venir como a hacer parte de esta actividad donde van a intercambiar un poco como esas apreciaciones diversas que hay con respecto pues al libro que Germán escribió. Ya Germán y Alejandro les harán la respectiva presentación del libro. También les contamos a quienes están conectados y conectadas que el día de mañana vamos a estarles brindando información sobre el libro que vamos a publicar con las personas que ganaron pues la convocatoria para la publicación del texto del libro. Estamos haciendo como todo el tema logístico para poder saber bien cómo es el tema de los derechos de autor y todo para no ir a embarrar. Esto es nuevo también para nosotros, entonces estamos ahí como en ese proceso de exploración. Entonces ahí van a estar también como recibiendo noticias y esperamos pues muy pronto que este espacio también cuente con la presencia de esas personas que ganaron y podamos hacer también pues el lanzamiento del texto. Y bueno, no siendo más, Alejandro, Germán, Jonathan. Bueno, muy buenas tardes, un saludo muy especial de parte de Oromo Café Librería, de Literarruta, de Aquelarte y obviamente el Ministerio de Cultura, con el cual fuimos ganadores pues, de este estímulo, de esta convocatoria. Nos encontramos aquí con Jonathan Zambrano, participante del Club de Lectura, el escritor Germán Duque, autor del Segundo Enclaustro, el libro que nos convoca el día de hoy, y quien les habla, Alejandro Salazar. Agradecemos mucho su querida presencia en este conversatorio y pues vamos a empezar hablando inicialmente como tal de los 7 relatos que componen el Segundo Enclaustro, pero vamos a tener en cuenta mucho la opinión de las personas que han participado en el club de lectura. No vamos a hablar tanto de los 7 relatos, temas de contenido, quizás en su momento nos adentraremos un poco en la construcción de la historia, que es pues en resumidas cuentas lo que se ha tratado, y la experiencia como tal de los lectores como Jonathan, como algunos de las personas que participaron. Vamos a tener en cuenta la opinión de Paula Moreno, la de Jonathan, la de Lauren Sofía Arango, Angie Paola Sarria y la del escritor Andrés Jaramillo, que han evidenciado y reconocido partes muy importantes en el relato. Vamos a comenzar con la opinión de Jonathan, aprovechando que se encuentra acá. Agradecemos mucho su presencia acá, Jonathan, Germán, por acompañarnos el día de hoy. Entonces, pues, vamos a comenzar para darle la voz también a Jonathan y a Germán, hablando de la opinión que han tenido sobre los relatos del Segundo Enclaustro. Jonathan nos manifestó en su conversación, en la conversación que tuvimos el día de ayer, que le llamó mucho la
que estos relatos son relatos de la historia del común que conjugan muy bien la cotidianidad con la perspectiva de contar la historia. Y nos llamó mucho la atención en el diálogo que tuvimos ayer, ese reflejo que encontraste en los cuentos al conocer relatos rescatados con lo que uno se puede identificar, al no tener finales como tal, sino presentar una serie de finales abiertos, que propician que en el lector que el lector mismo diseñe su propio final. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de la relación que tuviste con el segundo enclaustro. Así es, Alejandro. Buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Zambrano. Como ya Alejandro lo ha dicho, lo que para mí significó el segundo enclaustro fue una conexión con el Pacífico colombiano, con el Pacífico nariñense, que es adentrarnos a estas historias, que como yo muy bien lo dije, no me parece como tal que sean cuentos inventados, que sean cuentos que salgan de la imaginación, sino relatar las historias, relatar el diario vivir de lo que pasa en la costa pacífica, los que hemos tenido la oportunidad de ir allá, de compartir con las personas que viven en la costa pacífica. Y es algo que es totalmente natural que pasen ese tipo de casos allá, como casos de Lequeco, como caso de varios de estos cuentos que lo atrapan a uno en la lectura y que literalmente te transporta al Pacífico, te transporta a cada uno de los hogares de estos protagonistas de los cuentos. Y también lo que yo decía de los finales es que esto es una oportunidad para el lector de que quede 100% satisfecho con la lectura, porque muchas veces nos ha pasado que leemos cuentos, leemos libros y que los finales, la verdad, según nuestro criterio, no nos gusta. Creemos que debería de ir otro final. Y aquí nos da la oportunidad de crear el final nosotros mismos, de crear diferentes finales, de adentrarnos más allá de la lectura, de inventar mucho más de la lectura. Entonces eso fue algo que me atrapó muchísimo en la lectura. Bueno, muy valioso el aporte de Jonathan, realmente esa planificación de las historias antes de escribirlas que hiciste, Germán. Quisiera que nos hablaras un poco adentrando en lo que Jonathan ha tocado y en otros puntos que vamos a entrar a tocar más adelante, pero quisiéramos escuchar tu punto de vista. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias a Brian por estar aquí, Alejandro nuevamente, a la gente de Literaruta. Jonathan, perdón. Jonathan. Ya se me olvidó otra cosa. Es la manía de cambiar el nombre de los personajes y construir otras cosas. Sí. Pero bueno, la cosa con esto y escuchando lo que decía ahorita Jonathan con respecto a dos cosas muy interesantes. Una de ellas, y es que él decía que hay una serie de elementos que en el Pacífico son comunes, como por ejemplo el tema del Lequeco, la superstición, sí, son cosas que son muy comunes allá. Y lo otro, lo que está ligado a los finales. A ver, ¿cómo veo yo, por ejemplo, la construcción literaria? Yo parto siempre de una imagen, ¿no? Cuando yo deseo escribir una historia, la historia me llega. Generalmente yo nunca digo, no, voy a escribir una historia sobre X tema, ¿no? No pienso, voy a escribir una historia sobre dos guerrilleros o sobre la violencia, sino que la historia llega y generalmente aparece con una imagen, y esa imagen comienza a conectarse con otras imágenes. Y lo que quiero yo contar es como es una situación específica. Sí, el cuento, por eso Julio Cortázar lo comparaba también con la fotografía, porque el cuento, así como la fotografía, quiere capturar y dejar bien claro un momento, más que una anécdota como tal. Es decir, la anécdota sirve a la historia, los personajes hacen, digamos, funcionar la historia y todo lo que hay alrededor, ¿no? El montaje de la historia, las escenas, todo eso le enriquece muchísimo. Pero realmente, yo como escritor, como cuentista, lo que busco es que el lector logre captar ese momento. Si lo que quiero es que haya una sensación de desesperanza, quizá porque es lo que suscita esa imagen, que haya, por ejemplo, qué sé yo, el desencanto de pronto de la vida cuando alguien llega a la adultez, porque es lo que yo quiero que se quede. Y cuando el lector no logra capturar eso, creo yo que ahí está lo importante. Ahora, el final viene siendo, digamos, es que en la vida no se llega a términos fijos, salvo cuando se habla, por ejemplo, de la muerte, ¿no? Con esa excepción, uno nunca llega a una instancia y dice, no, aquí termina todo. Entonces no me gusta que el cuento se cierre y la historia quede como que listo, ya murió completamente, sino que me gusta que el lector participe. Yo no veo al lector como una persona a la que yo le estoy enseñando, le estoy, mire, esto pasa así, se lo estoy contando, sino que yo al lector lo veo como alguien que
como un amigo, alguien que está cerca y que de alguna manera va a ayudar a construir esa historia. Empezando por lo básico. El cuento es un montón de palabras que tienen vida una vez que el lector se acerca a ellas. Cuando el lector se acerca a ellas y completa con su manera de entender, de deducir, de interpretar las cosas que yo escribo, eso completa la historia. Y si completa, digamos, esa función, ¿por qué no completar la historia misma? Es decir, si de pronto en el segundo enclauso del cuento mismo, pues los personajes quedan ahí ya cuando están viejos, desencantados de sus ideales, de aquello por lo que lucharon toda la vida, pues porque el lector no puede decir finalmente qué es lo que pasa. Y tiene de todo para decirlo. Hace parte de esta idiosincrasia, hace parte de la condición humana, entonces sabe qué puede sentir un ser humano y hacia dónde lo puede llevar esa situación. Entonces yo creo que el lector puede completar eso y no hace falta que uno escriba en función de querer decirle, mire, estas cosas son así, sino que mostrar un poco la vida y que la persona que está al otro lado trate de poner lo suyo también, ¿no? Sí, hay una cosa muy importante cuando hablamos sobre el tema de los finales abiertos y que está encadenado dentro de toda la propuesta y todo lo que representa el segundo enclaustro, y que fue uno de los puntos de vista que compartió nuestra compañera del Club de Lectura, Lauren Sofía Arango. Ella le llamó mucho la atención el tema de los finales abiertos, de cómo se brinda esa opción para que el lector sea uno más con la historia. Y es el tema de lo que quisiera hablar es, ella le llamó mucho la atención el tema del manejo de los tiempos, que hay unos ires y venires, lo que se puede llamar en su momento flashback, que es un término como algo ligado al cine, los retrocesos entre tiempo y espacio, retrocesos espaciotemporales, y cómo el lector, lo acabas de manifestar, deja de ser ese pasivo, ese lectivo, que sí, tome la historia y quédese con ella así, porque usted no forma parte importante dentro de ella. Y ese logro que Lauren reconoce es como casi que desafías al lector para que sea un detective más y se relacione de esa manera con la historia, invitándolo a atar cabos y a tomar decisiones. Y algo que también le llamó mucho la atención, que es quizás un punto aparte, es esa relación entre el costumbrismo y la cotidianidad, que para los que somos bien citadinos y que no hemos tenido esa conexión con lo rural y con esas zonas de campo, esa zona pacífica que tiene como unas místicas diferentes. Bueno, fíjense que muchas historias, sobre todo las 5 primeras historias, las 5 primeras, creo más o menos, suceden más en un ambiente rural. Y uno podría pensar por eso que son cuentos costumbristas, nada más alejado de eso. Porque si bien, digamos, el lugar es muy tradicional, ¿sí? Hace parte de casi todo el espacio, el espacio del campo, la playa, las montañas. Es decir, las herramientas a través de las cuales yo construyo la historia no son las herramientas con las cuales se han construido las historias costumbristas. A ver si me explico. Si algo pasa, que es muy interesante ahora en el siglo XXI, es que no se lee como se leyó, por ejemplo, en el siglo XIX o en el siglo XX, pero gracias a que ya, ahora en el siglo XXI, que ya se ha explorado mucho el cine, por ejemplo, y ya hemos ganado al respecto, y hemos creado toda una serie de teorías sobre cómo no solamente la literatura influenció al cine, sino cómo el cine influenció la literatura. Y uno nota, por ejemplo, en las estructuras. Las historias que no son lineales son producto más del cine que de la literatura misma. La literatura que de pronto ya no es tan descriptiva, sino que el lenguaje es mucho más rápido, más escueto, por decirlo de algún modo, incluso más entretenido, sin el ánimo de decir que la novela del siglo XIX no lo sea, sino que está más cargada de acciones. Y como estas novelas están más cargadas de acciones, o estos cuentos, eso hace que las historias sean mucho más rápidas. Y en ese sentido, son más atrapantes también. Son una serie de elementos que han nacido gracias a que existe el cine. Ya no hace falta que el escritor se dedique una página entera a contar cómo es un espacio, a decirnos, contarnos cómo es la playa, cómo es el espacio donde se desarrolla X situación, porque estamos cargados de imágenes. Entonces ya no hace falta. Entonces, ¿qué quiero decir yo con todo esto? Que estas historias, aunque tienen, digamos, ese ambiente que es tan cotidiano, tan propio del campo, tan propio del folclore pacífico, no están construidas con los elementos de la literatura costumbrista del siglo XIX, por ejemplo, en Colombia, novelas como María,
novelas que el lenguaje, la forma como arman las escenas, cómo construyen los diálogos y la ética misma de los personajes hacen parte de toda esa construcción novelística de la época. Esto, aunque pueda parecer un poco por lo barroco de los espacios, por lo envejecido de los personajes, la técnica que utilizo es una técnica que es una técnica muy del siglo XXI. Podría decir incluso muy cinematográfica, porque hay muchas acciones, muchas imágenes. Es más o menos como yo lo... Sí. Hay una cosa que quizás quisiera de pronto escuchar un poco tu opinión, Jonathan, sobre los tiempos. ¿Cómo percibiste ese manejo de lo que nos acaba de comentar Omar y lo que en su momento también Laurel percibió? Así es, pues lo de los tiempos es algo que hay que leerlo 2 veces para entenderlo un poco mejor y 3 veces para entenderlo mucho mejor. Y el caso de Carbonero, que vemos que en el final el teniente coronel le hace una propuesta con la cual puede arreglar sus problemas y ahí se termina el cuento. Y uno dice, hombre, pero ¿puedo hacer esa propuesta? ¿Pero qué pasó después? Pero si uno lo lee 2, 3 veces, ya uno se va dando cuenta que en el principio de la lectura hablan de un tiempo después y después empiezan a hablar de un tiempo antes. Entonces uno empieza a relacionar todo eso y uno dice, bueno, entonces la propuesta que le ofreció el teniente coronel hizo que llevara a esto, esto y esto, y a que pasara lo que pasa en el principio, que es de la remuneración que le dan ya a salir del ejército. Entonces este manejo de tiempo me conecta, me hace crear imágenes, me hace crear una escenografía después de lo que va pasando en cada cosa. Entonces, esto de manejar los tiempos, la verdad, es algo que me ha encantado en estos cuentos. Sí, hay una cosa quizás muy valiosa dentro de esa historia de Carbonero, es la parte en la que, listo, está la remuneración económica, lo acusan de, se puede llamar que sedición o yo lo tenía por acá, insubordinación, alta traición y rebelión, que son las acusaciones que le lanzan a Carbonero. Pero está el tema que Carbonero no reclama o no está como tan interesado en la reducción económica por las pérdidas físicas, sino por la nostalgia. Que obviamente la nostalgia está muy vinculada al tiempo, al qué y qué voy a hacer yo si esto es lo que yo sé hacer. No sé, Germán, si pronto quisiéramos acotar un poco por ese tema de la nostalgia dentro de esa historia, porque hay situaciones muy puntuales y frases que en Carbonero, por ejemplo, esa frase de a esto le sobra un mundanal de tierras, como que siempre la historia se quedó en su momento corta en ese tema de la nostalgia o se deja ahí para que interpretemos. Sí, bueno, esa es una muy buena situación porque fíjense, yo viví en Tumaco varios años y si uno vive en una zona donde el conflicto se ha agudizado tanto como en la costa pacífica y en Tumaco, que si uno se fija, siempre es epicentro de tragedias, de atentados por parte de los paramilitares, de los guerrilleros, de los narcotraficantes mismos, del Estado mismo, también por el olvido del Estado. Uno se topa con mucha regularidad con personajes como estos. Uno encuentra soldados desencantados, guerrilleros que han hecho una vida ahí como pudieron después de haber pasado por la guerra, de haber sido mutilados. Y yo lo que siempre encontré a esas personas, si pude acercarme a ellas a través de otra persona, o puede estar muy joven, pero de alguna u otra forma lo hice. A través de terceros, incluso tuve la oportunidad de conocer a mi papá, un amigo que fue un guerrillero, y lo que yo notaba siempre era como el desencanto, ¿no? La nostalgia de haber tomado una decisión que les fijó un rumbo que sin importar cuál sea el resultado siempre termina siendo el menos esperado, es decir, nunca tiene que ver con lo que alguien realmente esperaba cuando se enlistó en X o Y grupo armado. Siempre sentía que lo que estaba por medio era la nostalgia, ¿no? Era como esa desazón. Cuando yo escribo este cuento, yo trato de pensar en ese tipo de personajes. Y claro, ¿qué ejército remunera a un militar? Bueno, pues entonces el ejército del Estado. Y él ha perdido una serie tiene sesgo traumático, ha perdido la visión en el oído izquierdo, tiene un brazo como jodido, pero en realidad lo que le duele a él son dos cosas. Uno, el haber tomado esa decisión que lo llevó a ese lugar donde ya no quiere estar, y lo otro es que él fue obligado a hacer algo que él jamás hubiese hecho en otras condiciones.
sí tuvo la oportunidad, en medio de la guerra, de conocer a un hermano que no sabía que existía, algo que en el Pacífico es muy normal porque los hombres son más promiscuos que aquí en la ciudad, por ejemplo. Entonces es muy normal que allá un hombre tenga 2, 3 familias y tenga muchos hijos, hijos de los que ni siquiera de pronto tiene conciencia. Entonces, ese tipo de situaciones son muy normales. Yo tengo un amigo aquí en Cali que estando en un trabajo común, descubrió a una hermana, que era compañera del trabajo. Hablando, se dieron cuenta que era hermano, no sabían hasta que conversando en una charla así, muy casual, se dieron cuenta que eran hermanos, de allá precisamente de Tumaco. Entonces, Carbonero tiene la posibilidad de conocer al hermano, pero lo conoce en las peores circunstancias. ¿Sí? Él es militar, el hermano resulta que es guerrillero, y entonces para poder probar lealtad, le pide lo que se pide siempre en esta clase de grupos armados, y eso es quizá la principal razón por la cual Carbonero no está reclamando dinero, sino que le devuelvan algo que quizá no le van a poder devolver, pero lo reclama, ¿no? Necesita reclamarlo. Entonces es un poco lo que sucede con este personaje, ¿no? El tema de la desazón, de la desesperanza, de la nostalgia. Sí, realmente esa historia, pues los que en su momento tuvimos la oportunidad de prestar servicio militar, salimos con algo de nostalgia por el hecho de haber estado ahí y por lo que se viene a futuro. Por la nostalgia se mezcla con la incertidumbre. Y quisiera aprovechar este momento para saludar a algunas personas. Tenemos que Andrés Felipe Jaramillo, el escritor, que les participa del Club de Lectura, está enviando sus saludos. David Andrés Benítez, saludos, Germán. Saludos, Andrés. Tenemos a Julie Pinzón, dice excelentes cuentos. Tenemos ahí a Julie que está expresando esa opinión sobre tu obra. Tenemos a Nancy Chaux, manifiesta enamorada del segundo enclaustro, se ve y se siente el Pacífico y la gente luchadora, maravilloso. Tenemos a Julián Duque, Germán, te felicito, mi hermano, un abrazo, y mi madre te ve en vivo. Un saludo para mamá y para la familia que están allá entonces. Tenemos a Harold Sánchez Pizarro, saludos a Bromo Café Librería Editorial y a Alejandro Salazar Jiménez, muchas gracias, Harold. Y continuemos entonces con una de las siguientes opiniones. Tenemos lo que nos comentó Angie Paola Sarria. Ella percibió que los textos van en continua evolución, eso fue muy interesante para ella, que desafían al lector. Tienes una serie de artilugios o de juegos dentro de la creación de cada uno de los relatos, ya los marca como juegos del escritor, el uso de modismos, la ubicación en zonas o regiones, eso fue muy interesante para ella. Los finales, otra vez, siempre recalcaron en eso, y manifestó que el lector se siente cómodo al tener la oportunidad de darle un cierre a las historias, que leer el segundo enclaustro fue una muy bonita experiencia que engancha. Ese tema de la evolución de los textos, Jonathan, ¿cómo lo percibiste? Quisiera de pronto compartir un poco acerca de este proceso. Sí, pues en realidad entre uno más va leyendo, más los va asociando entre las historias, entre los cuentos. Por lo menos en el caso, lo que comentaba ahorita Germán, de que en el Pacífico se ve que un hombre perfectamente puede tener muchos hijos y que ya cuando están grandes es que se encuentran. También lo vimos por lo menos en Equeco. La referencia decía que no quería que Querito por alguna otra manera se cruzara con una hermana para conseguir como esposa, se consiguió una hermana sin saberlo, y es algo que también lo vemos en el Carbonero, que encuentra un hermano ya cuando está grande. Entonces, entre todo esto uno lo va asociando, va haciendo unos cruces entre las historias que aún más lo va trayendo, y por lo menos a mí, si un cuento lo relacionaba con otro, puede ser el cuento número 1 y el cuento número 6, leía los dos de seguidos, omitiéndolos de la mitad, porque la verdad los sentía muy asociados, los sentía muy relacionados entre sí. Sí, hay un punto muy valioso, y es que no es solo esos vínculos que pueden existir entre un posible hermano, sino como los amigos también se hacen hermanos, y hay cosas que ellos saben y que se convierte como en un vínculo. Los secretos como los vinculan, son ciertas cosas como que no se saben, los unen también. Por ejemplo, en el relato de Pacho el Chino, estos dos amigos están vinculados por ciertos secretos, por ciertas cosas, al fin y al cabo eso se convierte
los amigos, como dicen por ahí, son los hermanos que nos permitimos elegir. Entonces, en momento, esas situaciones vinculan también. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de cómo estas relaciones que se suscitan dentro de la historia vinculan también el tema de las cosas que están como ocultas, porque hay situaciones que están ocultas dentro de la historia, que son esas pistas, esas situaciones que el lector debe deducir. En esa construcción de los textos, ¿qué tan importante es como permitir que el lector se vincule como en un investigador que debe descifrar esta serie de pistas? Pues digamos que inicialmente, es decir, cuando yo construyo un texto, no me gusta que el texto sea algo, no quiero ni que sea barroco, y cuando digo barroco no quiero decir que no quiero que el texto sea demasiado rimbombante, que la lectura no vaya a ser una cantidad de palabras superpuestas para que el escritor suene elegante o parezca inteligente, sino que yo busco el lenguaje que me pide el cuento. Es decir, yo siento que cada historia tiene un lenguaje que necesita para ser contada. Y en ese sentido, lo que yo hago es primero, pienso cuál va a ser la historia. Una vez tengo la historia, pienso en qué narrador es el que le conviene a esa historia. Y una vez ya más o menos entiendo cuál es el narrador, pienso en qué tiempo contarla y de qué manera. Es decir, pensando en que eso atrape al lector y que lo haga partícipe. ¿Sí? Yo no quiero que la historia sea solamente algo que se pone ahí, que va, sino que algo que se puede ir armando. Porque hay una serie de momentos que son los que determinan. Por ejemplo, el cuento de Pancho el Chino, la historia oficial del cuento nunca se cuenta. Pero hay unos momentos que van permitiendo a la lectora encontrar qué es lo que pasa entre ellos dos. ¿Quién es esa persona de la que hablan que nunca realmente pueden mencionar? ¿Por qué ni siquiera la gente del lado permite que se pregunte por esa persona? Entonces empieza a darse cuenta el lector que no es solamente un personaje, sino que es un personaje que afecta la psicología de un grupo de personas, de un pueblo, ¿por qué no? Y yo lo que busco es contar lo más posible con menos. Yo pues, en parte por el gusto que tengo por el cine, quizá, tengo esa manía de ser muy cinematográfico, y es esa metáfora que tiene la imagen, ¿no? La imagen lo que hace básicamente es que trata de capturar lo más que puede con la menor cantidad posible de tomas, ¿sí? O como un solo encuadre, bueno, es básicamente lo que se busca. Yo trato de hacer eso, de decir, digamos, la mayor cantidad de cosas posible con una cantidad muy reducida de palabras. Por eso trato de que mi lenguaje sea no escueto deliberadamente, sino que sea el lenguaje que necesita. ¿Sí? Yo busco más que de pronto sonar poético por el exceso de palabras, busco la intención poética. ¿Dónde está la belleza de la tristeza, de los momentos de pronto de desasosiego de la vejez, cuando Vicente mira descubre que ya está viejo, que no puede recibir el mar con sus sentidos? Ese tipo de cosas, porque son las que me permiten contar la historia sin tener que decir cada cosa. Porque yo sé, como dije en ese momento, que el lector es una persona inteligente, una persona que puede deducir, una persona que infiere, una persona que interpreta. Entonces no hace falta ponérselo todo ahí. Hace falta involucrarlo para que no solamente sea el lector, sino que sea partícipe de la construcción misma de la historia. Sí, hay una cosa que quizás respondiste, pues es la opinión que tuvo Andrés Jaramillo. Andrés Jaramillo es una de las personas que participa del club de lectura. Él es escritor y él, dentro de su perspectiva, por su rol mismo, nos presentó algo muy importante que noto es el manejo que hace de los tiempos verbales dentro de la historia, del salto de tercera persona a las otras dentro de lo posible, y también está esa perspectiva de los personajes, que es muy importante. Algo que él rescató mucho es que manejas un lenguaje directo, sencillo. Le llamó mucho la atención que tu obra no pretende la vanidad, esa de exagerar en búsquedas quizás muy elevadas de encumbrarte, sino que vas dentro de lo sencillo, sin exageraciones, sin buscar hacerte el protagonista, quizás algo muy valioso y que ahorita escucharíamos
también el punto de vista de Jonathan, pero quisiéramos entrar un poco en eso que comentó Andrés. Yo cuando me planteo escribir, siempre lo que les dije en ese momento, busco que la historia suene lo más natural posible. Siempre es un artificio, porque por supuesto la historia no existe, necesita ser construida, pero busco esa naturalidad. Cuando yo comencé a escribir hace bastantes añitos, tenía el prejuicio que yo creo que casi todos tenemos cuando escribimos, si es el sonar primero como otro escritor y luego querer sonar inteligente, sonar elegante. Uno quiere que su prosa la vea alguien y diga, no, pero qué prosa, ¿no? Qué ritmo, qué cosa tiene. Pero en últimas uno comienza un poco con la experiencia, con la práctica, con la lectura, con mucha lectura, sobre todo con eso, a entender que los escritores que llegan a eso porque es su manera de contar esas historias y que esas historias pueden ser contadas solamente de esa manera, incluso si el lenguaje suena artificioso. Es decir, escritores, por ejemplo, como Carpentier o García Márquez, son escritores que tienen un lenguaje abundante, William Faulkner también, y uno dice, es una cosa maravillosa la que tienen estos señores. ¿Cómo llegan a eso? Y ellos no están, es decir, según como yo lo entiendo, ellos no dijeron, voy a escribir esta historia con esta prosa. No, esa es la prosa que necesita esa historia para poder que sea bien contada. Entonces, es en esos términos que yo trato de pensar lo que escribo. No escribo demasiado. No sé si en los cuentos, como dice Jaramillo, la persona que mencionaste, yo trato en la medida de lo posible de que el lenguaje que utilizo para contar la historia sea el más adecuado. Por supuesto, hay momentos donde hay un cambio de primera a tercera, de tercera persona a primera persona, que es cuando el personaje entra, ¿no? El personaje siempre, cuando hablas, eventualmente siempre una narración en primera persona. Y aparte de que el personaje cuenta algo, el diálogo no solamente cuenta algo, sino que nos permite conocerlo un poco más. ¿Sí? Uno, por la forma en la que habla un personaje, puede entender cómo piensa, puede entender qué clase de personaje es. Entonces, lo que intento es que todo esto se articule dentro de la historia misma, que no sean una serie de cosas puestas ahí para poder que funcionen entre ellas, sino que busque en la medida de lo posible que todo termine funcionando como una unidad. Es decir, que los recursos de la literatura, es decir, la escritura, la estructura, los diálogos mismos, todas estas herramientas literarias trabajan en función de la historia y nunca al contrario. Sí, Jonathan, quisiera compartirnos algo sobre lo que manifestó Andrés, sobre el lenguaje que maneja Germán dentro de su propuesta literaria en el segundo un claustro. Precisamente este lenguaje amplía el campo de los lectores, de que no lo tiene que leer solamente un lector muy refinado, muy educado, que tenga gran conocimiento en palabras pues que uno convierta. Creo que esto amplía ese campo, que lo pueda leer cualquier persona, que lo pueda entender cualquier persona, que se pueda adentrar a la lectura sin estar tropezándose con palabras tan difíciles, se podría decir, tan complicadas de entender. Esto hace que haya una continuidad en las lecturas, que nos podamos adentrar y entenderlas mucho mejor. Sí, hay una cosa muy importante que en un principio fue quizás la primera de las afirmaciones. Nos encontramos con los que nos dijo Paola Moreno. Ella se tomó muy en serio el prólogo que hace el profesor Alex Delgado Ramos. Hay una parte que yo rescataría a criterio personal, esa parte que dice: las narraciones de Germán Duque se sustentan en una poética de la memoria y de la nostalgia. Pero Paola percibió y no se sintió muy cómoda con notas para intentar una presentación. Ella manifestó en su momento que le parecía más una crítica hacia el texto que una invitación o un preludio para animar al lector a adentrarse en la lectura. Ella entró en conflicto con el prólogo del señor Delgado Ramos.
y es una cosa que quizás para ella resultó dificultosa porque lo percibió como unos señalamientos hacia tu propuesta. Yo la verdad encontré algunas cosas que quizás podrían verse como tal, pero otras que en su momento van hacia un reconocimiento de tu propuesta creativa. Y yo me iría pues mucho hacia el proceso que yo personalmente viví al percibir que el segundo enclaustro trata específicamente de conflictos rurales, de temas que en su momento abarcan todo ese sentido, esa experiencia dentro de lo rural, dentro del Pacífico, situaciones que no son ajenas a nosotros en su momento. De esa construcción de historias y esos conflictos rurales, tú viviste mucho tiempo en el Pacífico, estudiaste allí, estás conectado, pero ¿hay otra razón por la que te interesan esos temas? Bueno, yo creo que la razón principal es porque soy colombiano. Interesarse por el Pacífico es interesarse por las problemáticas que nos acosan a todos, es decir, lo que vive un personaje de esos en el Pacífico colombiano, digamos, bueno, específicamente en el Pacífico nariñense, en Tumaco, no distan mucho de las que vive un campesino en los llanos o qué sé yo, en el eje cafetero. En últimas es lo mismo. La problemática, el sufrimiento, el olvido del Estado, aunque sí es cierto que se ha enseñado un poco más por el Pacífico, es lo mismo para todo el campesinado. Ustedes se fijan lo que ha pasado con los agricultores, con los caficultores, que tienen que trabajar prácticamente regalando el producto porque el gobierno no los está apoyando, están trabajando a pérdidas. Este tipo de preocupaciones son, digamos, expresadas en este espacio, porque es un espacio que literalmente me fascina, me agrada muchísimo. Yo crecí en él cuando me fui de allá. Una forma muy personal de ver la literatura para mí era verla hacia allá, hacia atrás, y ver este Pacífico, parte de mi infancia y mi adolescencia. Entonces, como crear situaciones en esos espacios. Pero eso no excluye el resto del territorio nacional. Es que la falta del apoyo campesino no solamente en el Pacífico. La violencia no solamente está en el Pacífico. El machismo, la cantidad de problemáticas que nos acosan a toda la desigualdad social, la falta de programas sociales, no solamente están allá, que desafortunadamente se han aceptado más, sí, pero están en todo el territorio nacional. Entonces, estos temas, la violencia, yo creo que es un tema que a todos los colombianos nos ocupa. Yo creo que no hay ningún escritor que de una manera u otra, abierta o discretamente, acabe por hablar de la violencia. La violencia es un tema que para todos nosotros, como latinoamericanos, mejor dicho, es un tema que está ahí. Porque es que cuando nacieron novelas como La Vorágine de Bonifacio Rivera, y luego novelas como Crónica de la Muerte Anunciada de García Márquez, que hay una distancia importante entre una y otra, uno no va a decir que la realidad del país en esos términos cambió, que mejoró, sigue siendo la misma. Cambian los autores, cambian unas prácticas por otras, pero esencialmente la violencia y la desigualdad la siguen ejerciendo los mismos y la siguen sufriendo los mismos. Entonces la preocupación por expresar ese sentimiento de pronto de injusticia, de rabia, también de culpa colectiva, yo creo que hace parte de todos los que somos colombianos. Si ustedes se fijan en el cine, en la música, la literatura, es un tema recurrente que yo creo que va a estar ahí siempre. Entonces, creo que es por eso que los... Sí, hay algo que yo quisiera pues tener en cuenta ya en el oficio como tal de escritor. Nosotros reconocemos en su momento que hay una serie de procesos que como tal el escritor vive. Y hemos tenido en claro que cómo surge la idea de escribir el segundo enclausto. Pero en el proceso creativo, ¿cómo ha pasado de ese momento en el que comenzaste a escribir la novela, el libro de relatos, hasta ahora
que ya has tenido pues una buena cantidad de lectores y que has permitido, que has podido pues conocer estas opiniones que se tienen sobre el libro. Bueno, pues cuando uno empieza, digamos, bueno, en mi caso, porque para hablar por todos sería un poquito como vanidoso, ¿no? Pero en mi caso particular, cuando comencé a pensar en escribir el libro, yo lo que quería básicamente era escribir una serie de historias que me habían sucedido con cierta distancia entre una y otra, y lo que hago es empezar a buscarle la forma de que salgan, y bueno, empiezo a suceder esto, pero no tenía de pronto ni siquiera la esperanza de ser publicado. Ser publicado es algo que de pronto ya no es tan común, siempre ha sido complicado, pero ahora quizá no es más porque el mercado no está mirando hacia allá, ¿no? Entonces, eso es entendible. Pero cuando se da la oportunidad, como se dio con compañeros editores, cuando luego aparece la oportunidad de que me lean personas como el mismo Jorge Silgado, que hizo una lectura juiciosa y de pronto más que una invitación, como decía, por ejemplo, la lectora hace un momento, es más una crítica, porque bueno, hay que tener el espacio de que se mueve el profesor, medio más académico, entonces quizás su manera de ver la obra sea desde ese lugar. Pero aún así, con eso y todo, yo comienzo a ver que hay gente que empieza a darle cosas a la obra que quizás yo no le había visto, o quizás también vio cosas que yo esperaba que se vieran y las captaron, y aparecen opiniones que uno no se esperaba, y es muy gratificante, ¿sí? Pero termina siendo, quizá más que cualquier otra cosa, termina siendo como un impulso para seguir haciéndolo, porque uno dice, bueno, yo lo hago porque me gusta, si hay una necesidad de escribir, una necesidad de contar cierto tipo de historias, pero si de pronto se da la oportunidad de compartir eso, yo creo que eso lo hace mucho más significativo, porque en últimas, los seres humanos, yo creo que en todos los contextos, tenemos siempre una cierta necesidad por ser escuchados, ¿no? Por compartir lo que hacemos. En el Pacífico, por ejemplo, es una cultura, yo lo notaba muchísimo allá, donde todo se llama de llenas. He venido más que una de los hijos de su mejor amiga, o la gente, todo el mundo está compartir la música que escuchan, porque tenemos esa necesidad de darnos lo que tenemos, sea poco o sea mucho. Y en el caso de la creación literaria, la necesidad o el deseo no es diferente. Uno quiere ser escuchado, uno quiere que las personas lo lean, y si eso sucede, pues es maravilloso. Con base en la relación que tienes o que has tenido con fallidos editores, en ese panorama editorial para tantos autores que están haciendo esa búsqueda como para ser publicados, para dar a conocer su propuesta literaria, ¿cómo has evidenciado ese proceso de esa búsqueda en medio del panorama editorial? Y si de pronto pudieses dar algún consejo o hacer alguna pequeña recomendación para las personas que desean o están en esa búsqueda de su público. Bueno, pues lo primero que yo les puedo decir es que primero piensen en escribir. Si lo que quieren escribir, escriban, ¿no? Porque digamos que el deseo de ser publicado es algo inherente de la escritura, ¿no? Así como el cantante quiere ser grabado, como el cineasta quiere hacer su película, es decir, hay un proceso natural, ¿sí? Esa es como la dirección que lleva el cauce. Uno sabe que el panorama no es sencillo, pero existen posibilidades. Una vez uno tiene algo que uno considera ya puede salir, puede ser leído por otras personas, hay que buscar, es decir, las opciones existen. Quiero escribir un libro y entonces quiero que me lo publiquen y van a aparecer editoriales. Hay que buscar, hay que tener paciencia, o mejor, seguir escribiendo hasta que resulte. Yo, por ejemplo, terminé los cuentos y en realidad ya aparecen 7, pero eran 12. La editorial por cuestiones, digamos, de tradición, de cómo trabajan ellos por costos, hacen libros pequeños, entonces escogieron 7 de los 12 cuentos. Pero cuando yo tenía esos cuentos listos, ya estaba en proceso de escribir, estaba escribiendo la novela. Entonces, no escribí los cuentos y dije, listo, voy a tener que ver en dónde me los publican. Yo los terminé, ojalá me los publiquen, pero seguí escribiendo. Sí, y entonces me dediqué a escribir la novela y apareció la convocatoria, envié los cuentos, entonces quedaron, se hizo la publicación, maravilloso, pero mientras estaba yo corrigiendo esas historias, mientras estaba todos los días discutiendo con el editor
que esta frase le faltaba esto, le sobraba aquello, y agarrado por una coma, por dos comas. Estaba el tiempo sacando mi espacio para escribir otro, porque la necesidad, más que publicar, es la de escribir. Y es una cosa que me llega desde muy pequeño. Tengo una necesidad de contar con palabras. Sí, es algo que siempre ha estado ahí. Entonces, no he luchado contra eso. Más bien he tratado de convertirlo en un hábito, y entonces escribo lo más seguido que puedo, casi diario, si es posible, a veces por la vida cotidiana, pues no estoy pero trato de que sea diario. Entonces, no me detengo pensando, no, voy a escribir esto, a ver que me lo publique, y después digo a ver si, pues yo sigo escribiendo. Y entonces, si publica algo maravilloso, pero si no, pues yo sigo escribiendo. Es básicamente lo que hago, pero si hay un consejo es ese: escriban. Busquen, intenten, porque es posible, pero sigan escribiendo simplemente lo que quieren hacer. Bueno, vamos a pasar a Jonathan. Jonathan, pues estamos como ya dando los últimos toques a este conversatorio con Germán. Quisiéramos escuchar con qué te quedas del segundo claustro, esa experiencia que tuviste al acercarte a la propuesta de Germán. Pues yo me quedo con muchas cosas. En realidad, como te digo, la lectura me atrapó muchísimo, me hace entrarme un poquito más, me hace investigar mucho más, porque de una u otra forma nosotros hemos sido también partícipes de historias como estas, de tener abuelos como tener personajes como Querencia, tener diferentes personajes de aquí que han hecho parte de nuestra vida también, pero otros como la guerrilla, como cosas que hemos visto solamente por televisión, las personas que somos aquí de ciudad, adentrarnos un poquito más a eso, a ese trabajo de investigación, de indagar sobre todo este tema. Yo me quedo con quién le paga la nostalgia a Carbonero, me quedo con todas esas historias, con todos los legados que dejan cada uno de los cuentos. Sí, realmente lo que hemos tenido la oportunidad de leer, ya en mi caso, este es el segundo conversatorio que tengo con Germán, y hacer la relectura del segundo enclaustro, de volver a conectarme de un lector que ha sido un viajero que regresa, de un lector que vuelve a recorrer cada una de las páginas del segundo enclaustro, de la publicación también lograda con Fallidos Editores, del mismo prólogo, del cierre que me pareció muy interesante, palabras para provocar una lectura, que hay muchas cosas que se pueden sacar y rescatar para el oficio de uno como lector, como presentador de estos conversatorios, de los clubes de lectura. Pues hemos sido unos bendecidos al tener la oportunidad de conocer estas nuevas propuestas, de conocer tu trabajo, Germán, y solo pues queda agradecer a estos espacios que se abren, al espacio que nos han brindado desde Oromo Café Librería, desde las distintas convocatorias en las que hemos participado, en este caso del apoyo del Ministerio de Cultura, el acompañamiento de Aquelarte, de nuestro proyecto Literaruta, y pues solo queda agradecer a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy, a Germán, a Jonathan por su querida presencia el día de hoy, y quedamos ya conectados con lo que viene en el proyecto, con la siguiente obra que es Las Semillas del Muntu de Ashanti Dinah. Y muchas gracias por el espacio el día de hoy, muchas gracias por leer la obra, a todas las personas que participaron en el club de lectura, a las que están presentes en esta reunión, a los amigos, a la familia, a todos los seres queridos que nos han acompañado y que son tan importantes en estos procesos. Muchas gracias. No sé si ande por ahí Óscar o Alexandra. ¿Han visto? Se escondieron Óscar y Alexandra. Para que sean ellos también los que pues den el cierre a este conversatorio tan fructífero. De nuevo, saludamos a dos personas que llegaron recientemente, a Miller, a Gisette, y solo nos resta pues agradecerles por el acompañamiento. No sé si por acá, ¿cómo me bajáis? ¿Qué dice el chat? Sí, ya estamos. Bueno, muchas gracias. Sí, se había fugado. Estoy cocinando por eso. Entonces, ¿cómo cerramos allí? Muchas gracias.
Saludos a todos. Gracias, Jonathan. Gracias, Alejandro. Literatura, gracias. Y